Las calles de la ciudad aún estaban relativamente tranquilas, pero Miguel ya estaba en su puesto. Con apenas 12 años, el niño llevaba una responsabilidad mucho mayor que su edad sugería. Cargaba una canasta de dulces cuidadosamente organizados, listos para ser vendidos a los transeúntes apresurados que pronto llenarían las aceras. Miguel tenía ojos grandes y marrones, siempre atentos a los detalles a su alrededor. Su cabello negro y corto estaba siempre bien peinado, y sus ropas, aunque desgastadas, estaban siempre limpias. Mantenía una postura erguida y un semblante determinado, a pesar de las dificultades que enfrentaba diariamente. Mientras acomodaba los dulces en la canasta, lanzó una mirada rápida al hombre sentado en la silla de ruedas a su lado. Carlos, su padre, era un hombre de aspecto robusto, pero el tiempo y las adversidades habían dejado marcas profundas en su rostro. Quedó parapléjico después de un terrible accidente de coche que no solo le quitó su movilidad, sino también la vida de Teresa, la madre de Miguel. Desde entonces, su vida nunca había sido la misma. Papá, hoy intentaré vender más dulces en la plaza central. Creo que allí tendremos más suerte, dijo Miguel, intentando mantener la voz alegre. Carlos sonrió, aunque su sonrisa no llegaba a los ojos. Eres un niño valiente, Miguel. Estoy seguro de que harás un buen trabajo. Solo ten cuidado y no te alejes mucho. Miguel asintió y comenzó su jornada diaria, caminando por las calles con la canasta de dulces equilibrada en el brazo. Estaba acostumbrado a las miradas indiferentes y, a veces, hostiles de la gente. Muchos lo veían como un vendedor ambulante más, sin importarles la historia detrás de esos dulces. A lo largo del camino, encontró a algunos clientes habituales que siempre compraban algo. Doña Ana, una anciana que adoraba los brigadeiros de Miguel, le dio una moneda y una sonrisa amable. Tú y tu padre son una inspiración, querido. Nunca te rindas, le dijo. Miguel agradeció y siguió adelante, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, esa esperanza era frecuentemente aplastada por la cruel realidad. La presión financiera impuesta por Carmen, su abuela, era constante. Carmen era una mujer amarga y exigente, que nunca mostraba compasión ni apoyo. Para ella, Carlos y Miguel eran meros instrumentos para conseguir más dinero. Al final de la tarde, después de horas caminando y vendiendo, Miguel regresó al punto donde Carlos lo esperaba. Él estaba exactamente donde lo había dejado, con una mirada de preocupación que nunca desaparecía del todo. ¿Cómo fue el día, Miguel?, preguntó él. Logré vender casi todo, papá. Pero necesitamos pensar en una forma de aumentar las ventas. Tal vez hacer nuevos tipos de dulces, sugirió él, intentando mantener el optimismo. Carlos asintió, admirando la resiliencia de su hijo. Sí, quizás podamos probar algunas recetas nuevas. Siempre tienes buenas ideas. Mientras volvían a casa, el pensamiento de enfrentar a Carmen nuevamente pesaba sobre ellos como una nube oscura. Llegaron a la modesta casa donde vivían, y Carmen ya los estaba esperando en la puerta, con una mirada de desaprobación. ¿Cuánto consiguieron hoy?, preguntó ella, sin siquiera un saludo. Miguel entregó el dinero a Carmen, quien lo contó rápidamente, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Esto no es suficiente. Necesitan esforzarse más. Estoy cansada de mantener a holgazanes. Las palabras de Carmen eran afiladas como cuchillos, pero Miguel y Carlos estaban acostumbrados. Sabían que no valía la pena discutir. Con un suspiro, entraron en casa, listos para enfrentar otra noche difícil. Sin embargo, Miguel no podía dejar de preguntarse si algún día esa vida cambiaría. Mientras miraba el cielo estrellado por la ventana de su habitación, hacía una oración silenciosa a su madre, pidiendo fuerzas para continuar y, quizás, un milagro que pudiera transformar sus vidas. La noche llegó en silencio, trayendo consigo recuerdos dolorosos que Carlos prefería olvidar. En la pequeña habitación que compartía con Miguel, miraba fijamente el techo, perdido en sus pensamientos. Cada noche era un cruel recordatorio del accidente que había cambiado sus vidas para siempre. Hace 5 años, Carlos llevaba una vida diferente.
Era un hombre activo y trabajador, casado con Teresa, la mujer de sus sueños, y padre de Miguel, entonces un niño de 7 años lleno de energía y alegría. Eran una familia feliz, llena de amor y planes para el futuro. Pero todo eso se destruyó en un instante. El accidente ocurrió una noche lluviosa. Carlos conducía de regreso a casa con Teresa y Miguel en el auto. La carretera estaba resbaladiza y la visibilidad era casi nula. De repente, un auto apareció en sentido contrario, y Carlos no pudo evitarlo a tiempo. El impacto fue devastador. Teresa, sentada en el asiento del pasajero, fue golpeada mortalmente. Miguel sufrió heridas leves, pero Carlos quedó atrapado en el vehículo, con la columna vertebral gravemente dañada. Los días siguientes al accidente fueron un torbellino de dolor y desesperación. Carlos pasó por varias cirugías, pero los médicos fueron claros: nunca volvería a caminar. El impacto de la noticia fue aplastante. Sentía que su vida había terminado allí. Aún peor, la pérdida de Teresa dejó un vacío que nunca podría llenarse. «Papá, ¿estás bien?». La suave voz de Miguel lo sacó de sus pensamientos. Estaba de pie junto a su cama, sosteniendo un vaso de agua. «Estoy bien, Miguel. Solo pensaba en algunas cosas», respondió él, intentando sonreír. Miguel sabía que su padre tenía noches difíciles. Él también extrañaba a su madre, pero sabía que necesitaba ser fuerte por él. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Carlos. «Yo también la extraño», dijo en voz baja. «Yo sé, mi querido. Yo también. Pero tenemos uno al otro, y eso es lo que importa», respondió Carlos, apretando su mano. A la mañana siguiente, la rutina se repitió. Carlos y Miguel salieron temprano para vender dulces, pero el peso del pasado seguía acompañándolos. Mientras empujaba la silla de ruedas de su padre por las calles, Miguel no podía dejar de notar las miradas curiosas y, a veces, juzgadoras de la gente. Era como si estuvieran constantemente bajo un microscopio, observados y criticados por todos. Llegaron al centro de la ciudad, donde el movimiento era mayor. Carlos se posicionó en una esquina concurrida, mientras Miguel caminaba con la canasta de dulces, intentando atraer clientes. El trabajo era agotador, pero necesario. Necesitaban el dinero, no solo para sobrevivir, sino también para manejar las constantes exigencias de Carmen. Carmen nunca había aceptado realmente a Carlos. Desde que se convirtió en usuario de silla de ruedas, su relación con ella solo había empeorado. Para ella, Carlos era una carga, un estorbo. Carmen nunca mostró compasión ni apoyo. Todo lo que hacía era exigir más y más, como si el sufrimiento de Carlos y Miguel no fuera suficiente. Durante el día, mientras vendía dulces, Miguel pensaba en formas de mejorar sus vidas. Quería ayudar a su padre a recuperar su autoestima y encontrar un propósito de nuevo. También soñaba con escapar de la tiranía de Carmen y construir un futuro mejor para ellos. Al atardecer, después de otro día de arduo trabajo, Miguel y Carlos regresaron a casa. Carmen, como siempre, los estaba esperando, ansiosa por contar el dinero que habían ganado. Miguel entregó las pocas notas y monedas que había conseguido, y Carmen, insatisfecha, lanzó una mirada de desaprobación. ¿Eso es todo? Necesitan esforzarse más. Estoy cansada de cargar con este peso muerto, dijo, refiriéndose a Carlos. Miguel sintió la ira hervir dentro de sí, pero mantuvo la calma. Sabía que discutir no serviría de nada. En lugar de eso, llevó a su padre a la habitación y cerró la puerta, intentando crear un pequeño refugio lejos de la amargura de Carmen. «Papá, superaremos esto». «Lo prometo», dijo Miguel, mirando a los ojos de Carlos. «Yo sé que sí, Miguel. Yo creo en ti», respondió él, con un brillo de esperanza en los ojos. El sol de la mañana brillaba intensamente cuando Miguel salió de casa, listo para enfrentar otro día vendiendo dulces. Mientras caminaba por las calles ya concurridas, sentía el peso de las responsabilidades sobre sus hombros, pero también una determinación renovada. El sonido de los autos y el murmullo de la gente creaban una sinfonía urbana a la que estaba acostumbrado. Hoy, decidió explorar una nueva área de la ciudad. El centro financiero,
donde los ejecutivos en traje pasaban apresurados, siempre le pareció prometedor. Con la canasta llena de dulces frescos, se posicionó en una esquina estratégica, observando atentamente a las personas a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. En medio de la multitud, un hombre alto y elegante, vestido con un traje perfectamente ajustado, captó su atención. Tenía una postura confiada y caminaba con determinación. Lo que más lo sorprendió fue la impresionante similitud con su padre, Carlos. Miguel parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero no, el hombre realmente parecía una versión más joven y saludable de su padre. Curioso y un poco nervioso, decidió seguirlo. Manteniendo una distancia segura, Miguel observó mientras él entraba en un edificio lujoso. En la fachada, una placa dorada brillaba, Hotel Fernández. Esperó unos minutos, tratando de calmar su corazón acelerado. Cuando finalmente decidió entrar en el vestíbulo del hotel, fue recibido por un ambiente opulento, con candelabros de cristal y muebles de cuero caros. Se acercó a la recepción, tratando de parecer confiado. «Disculpe, el hombre que acaba de entrar, ¿él trabaja aquí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La recepcionista, una mujer sonriente y bien vestida, respondió, «¿El señor Fernández?». «Sí, él es el dueño de este hotel». «¿Está buscándolo?». Miguel sintió una ola de choque. ¿El dueño del hotel? Entonces, realmente era importante. Sin saber exactamente qué hacer, agradeció a la recepcionista y salió del hotel, su mente bullendo con preguntas. ¿Quién era ese hombre que se parecía tanto a su padre? En los días siguientes, Miguel no podía dejar de pensar en Fernando Fernández, el misterioso hombre. Decidió que necesitaba descubrir más sobre él. Empezó a frecuentar el hotel diariamente, observando discretamente y esperando una oportunidad para hablar con él. Finalmente, después de varios días de observación, Miguel tuvo la oportunidad de acercarse a Fernando. Él estaba saliendo del hotel cuando Miguel reunió todo su coraje y corrió hacia él. «Señor Fernández, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, tratando de controlar la ansiedad en su voz. Fernando lo miró con curiosidad. «Claro, joven. ¿Cómo puedo ayudarte?». Miguel respiró hondo antes de continuar. «Yo sé que esto puede parecer extraño, pero usted se parece mucho a mi padre. Mi padre es parapléjico y vendemos dulces en las calles para sobrevivir. Me dio curiosidad y quería saber más sobre usted». Fernando frunció el ceño, claramente intrigado. «¿Y cuál es el nombre de tu padre?». «Carlos», respondió él, con voz baja. Fernando guardó silencio por un momento, procesando la información. «Vamos a un lugar más tranquilo donde podamos hablar mejor», dijo finalmente, guiando a Miguel hacia un café cercano. Sentados en una mesa apartada, Fernando comenzó a hacer preguntas sobre Carlos y su vida. Miguel contó todo: el accidente, la muerte de su madre, la difícil relación con Carmen, y cómo luchaban para sobrevivir. A medida que la historia se desplegaba, Fernando se mostró visiblemente conmovido. «Necesito conocer a tu padre», dijo, su voz cargada de emoción. «Creo que hay mucho más en esta historia de lo que podemos imaginar». El encuentro entre Fernando y Carlos se programó en el hotel para el día siguiente. Mientras tanto, Miguel y Carlos vivieron horas de ansiedad y expectativa. La presencia de Fernando en sus vidas ya parecía traer un atisbo de esperanza, pero el misterio de su parecido todavía flotaba en el aire, esperando respuestas. Al final del día, al retirarse, Carlos miró a Miguel con una mezcla de preocupación y esperanza. «Miguel, esta podría ser la oportunidad que tanto hemos esperado. Pero necesitamos ser fuertes, independientemente de lo que descubramos». Miguel asintió, sosteniendo la mano de su padre. «Vamos a enfrentar esto juntos, papá. Estamos listos para lo que venga». Mientras tanto, Fernando también se preparaba para el encuentro, su corazón y mente llenos de preguntas y emociones conflictivas. Sabía que el próximo paso podría cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con el sol asomándose en el horizonte mientras Miguel y Carlos se preparaban para el encuentro que podría cambiar sus vidas. Carlos, nervioso,
ajustaba su camisa mientras Miguel intentaba mantener la calma. Estamos listos, papá. Vamos a descubrir la verdad juntos, dijo Miguel, sosteniendo firmemente la mano de su padre. De camino al Hotel Fernández, los pensamientos de Carlos iban a mil. Nunca imaginó que pudiera tener un hermano gemelo, y ahora, todo parecía surrealista. Al llegar, fueron recibidos por la misma recepcionista simpática que Miguel había encontrado días antes. El señor Fernández los está esperando en el salón principal, informó la recepcionista con una sonrisa. Guiados por un empleado, Carlos y Miguel entraron en el lujoso salón, donde Fernando Fernández ya los aguardaba. Al verlos, Fernando se levantó de inmediato, su rostro reflejando una mezcla de emoción y expectativa. Carlos, Miguel, por favor, siéntense, dijo Fernando, indicando 2 sillas cómodas frente a él. Carlos observó a Fernando con atención. La semejanza entre ellos era innegable, y sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que estaba a punto de desentrañar un misterio de su vida. Fernando, es un placer conocerte. Miguel me contó sobre ti y, sinceramente, estoy ansioso por entender qué está pasando, dijo Carlos, tratando de mantener la voz firme. Fernando asintió, visiblemente emocionado. Carlos, la historia que estoy a punto de contar siempre fue un enigma en mi vida. Desde pequeño, mi madre biológica me contó que tenía un hermano gemelo que fue separado de mí al nacer. Ella nunca supo exactamente qué pasó, solo que te llevaron. Miguel, con los ojos muy abiertos, escuchaba atentamente. Fernando continuó, mi madre siempre mencionó que, el día del parto, hubo mucha confusión. Estaba sola y vulnerable, y cuando despertó, le dijeron que su otro hijo no había sobrevivido. Pero nunca creyó eso y siempre me dijo que tenía un hermano gemelo perdido. En los últimos años, me dediqué a encontrarte. Todas las pistas me llevaron hasta aquí, y al ver la semejanza entre nosotros, no tuve dudas de que eres el hermano que busqué toda mi vida. Carlos respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Esto es increíble. Nunca imaginé que tenía un hermano, mucho menos un gemelo. Mi vida siempre fue un misterio desde que mi madre, Carmen, me contó que fui adoptado. Nunca mencionó nada sobre un hermano. Fernando asintió, comprendiendo la confusión de Carlos. Imagino lo difícil que debe haber sido para ti. Pero estoy aquí ahora, y quiero entender todo esto. Necesitamos confirmar nuestras sospechas con una prueba de ADN, pero, independientemente del resultado, siento que tenemos una conexión profunda. Carlos estuvo de acuerdo. Sí, necesitamos hacer esto. Siento que finalmente estamos cerca de descubrir la verdad. El salón estaba en silencio mientras los tres absorbían la magnitud del momento. Para Carlos, era como si una nueva esperanza estuviera naciendo. Para Miguel, la posibilidad de tener un tío era emocionante y un tanto abrumadora. Entonces, vamos a hacerlo, dijo Carlos finalmente, con voz firme. Hagamos la prueba de ADN y descubramos la verdad de una vez por todas. Fernando sonrió, aliviado. De acuerdo. Ya he organizado todo para que podamos hacer la prueba lo antes posible. Vamos juntos a enfrentar este camino y ver a dónde nos lleva. Miguel observaba a los dos hombres, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Sabía que estaban a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro podría ser brillante. Al despedirse, Fernando prometió mantener un contacto constante y organizó que la prueba de ADN se realizara al día siguiente. Carlos y Miguel volvieron a casa, ansiosos y esperanzados, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El sol de la mañana iluminaba las calles cuando Carlos y Miguel salieron de casa con sus cestas de dulces, como hacían todos los días. Carmen observaba desde la ventana, manteniendo su mirada severa sobre ellos. Carlos y Miguel intercambiaron una mirada cómplice, conscientes de la misión secreta que estaban a punto de realizar. Vamos, papá. Hoy es un día importante, dijo Miguel, tratando de sonar lo más natural posible. Sí, mi querido. Vamos a vender muchos dulces hoy, respondió Carlos, manteniendo la voz calmada.
Tan pronto como se alejaron de la casa, caminaron hacia el punto de encuentro combinado con Fernando. No pasó mucho tiempo antes de que el elegante coche de Fernando se detuviera junto a ellos. Fernando bajó rápidamente, abriendo la puerta del coche. Carlos, Miguel, por favor, suban. Vamos al laboratorio, dijo con una sonrisa acogedora. Miguel subió al coche, seguido por Carlos, quien cuidadosamente posicionó su silla de ruedas. Durante el trayecto, Fernando explicó la importancia del sigilo. No podemos dejar que Carmen se entere de nada de esto todavía. Necesitamos estar seguros antes de decirle algo. Carlos asintió. Entiendo, Fernando. No le diremos nada. Llegaron al laboratorio en pocos minutos. Era un edificio moderno, con una fachada de vidrio brillante. Fernando ayudó a Carlos a bajar del coche y juntos entraron al edificio. El ambiente era silencioso y profesional, con empleados atentos que los condujeron rápidamente a la sala de recolección. El examen se realizó de manera eficiente y sin complicaciones. Fernando, Carlos y Miguel proporcionaron sus muestras de ADN, mientras uno de los técnicos explicaba que los resultados tardarían unos días en estar listos. Vamos a tener que esperar un poco, pero es el tiempo necesario para estar seguros, dijo el técnico, sonriendo. Después del examen, Fernando sugirió que fueran a un café cercano para conversar un poco. En el camino, Fernando tomó una decisión práctica. Miguel, para no levantar sospechas, compraré todos tus dulces hoy. Así, Carmen no sospechará de nada. Miguel sonrió, aliviado. Gracias, tío Fernando. Eso ayudará mucho. En el café, se sentaron en una mesa tranquila y disfrutaron de la compañía mutua. Fernando preguntó sobre sus vidas, queriendo saber más sobre sus rutinas y desafíos. Carlos contó historias sobre Miguel y sobre los momentos difíciles que enfrentaron después del accidente. Son increíblemente fuertes, dijo Fernando, admirado. Estoy feliz de haberlos encontrado finalmente, y espero que pronto podamos confirmar nuestro vínculo. El tiempo pasó rápido, y pronto era hora de volver a casa. Fernando se despidió con un abrazo cálido y promesas de mantenerse en contacto constante. Carlos y Miguel regresaron, manteniendo la apariencia de un día normal de ventas. Al llegar, Carmen los esperaba en la puerta, como de costumbre. ¿Cómo les fue hoy? ¿Lograron vender bastante?, preguntó, mirándolos con desconfianza. Sí, logramos vender todo, gracias a un cliente generoso, respondió Miguel con una sonrisa convincente. Carmen pareció satisfecha, pero aún desconfiada. Carlos y Miguel entraron en casa, aliviados por haber mantenido el secreto. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar los resultados del examen de ADN y prepararse para la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Los días de espera finalmente llegaron a su fin. Carlos y Miguel estaban ansiosos y nerviosos mientras se preparaban para encontrarse con Fernando en el Hotel Fernández. La caminata hasta el punto de encuentro parecía más larga de lo habitual, cada paso cargado con la expectativa de lo que estaba por venir. Llegaron al hotel y fueron recibidos por la recepcionista que los guió hasta una sala privada donde Fernando los esperaba. Al entrar, vieron a Fernando sentado en una mesa, con un sobre en las manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y emoción. Carlos, Miguel, por favor, siéntense, dijo Fernando, con la voz ligeramente temblorosa. Carlos y Miguel se sentaron, intercambiando miradas nerviosas. Fernando respiró hondo antes de comenzar a hablar. Este es el momento que hemos estado esperando. Aquí están los resultados de la prueba de ADN, dijo Fernando, levantando el sobre. Rasgó el sello y cuidadosamente sacó los papeles de adentro. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas del informe antes de llenarse de lágrimas. Fernando miró a Carlos con una expresión que mezclaba alivio y profunda alegría. Carlos, los resultados confirman lo que ya sentíamos. Somos hermanos. Finalmente te encontré, hermano, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Carlos quedó estático por un momento, absorbiendo la magnitud de las palabras de Fernando. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras extendía los brazos.
Fernando se acercó y lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus ojos también. Finalmente te encontré, Carlos, repitió Fernando, con la voz llena de emoción. Miguel observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo un profundo alivio y felicidad por su padre. Se unió al abrazo, envolviendo a los dos hombres, sintiéndose parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El momento era de pura alegría y alivio, la confirmación de un vínculo que trascendió años de separación y adversidad. Para Carlos, era como si una parte perdida de su vida hubiera sido restaurada. Para Fernando, era la realización de un sueño que había llevado desde la infancia. Mientras se abrazaban, el mundo alrededor parecía desaparecer. La sala del hotel se llenó de emociones silenciosas, de un amor fraternal recién descubierto y de promesas de un futuro compartido. Después de unos minutos, se separaron del abrazo, secándose las lágrimas y riendo nerviosamente. Tenemos mucho de qué hablar y mucho que recuperar, dijo Fernando, sonriendo. Sí, tenemos, coincidió Carlos, sintiendo una nueva energía y esperanza pulsando en su corazón. Miguel, con una amplia sonrisa en el rostro, añadió, ahora somos una familia de verdad. Los días siguientes a la revelación fueron de emoción y preparación. Carlos y Fernando pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo historias y reconstruyendo los lazos familiares que habían sido brutalmente cortados. Sin embargo, ambos sabían que había una cuestión pendiente que necesitaba ser resuelta, Carmen. La verdad sobre su separación necesitaba ser confrontada. En la mañana marcada para el enfrentamiento, Carlos y Fernando se reunieron con Miguel en la pequeña casa donde él y Carlos vivían con Carmen. Fernando estaba visiblemente tenso, mientras Carlos intentaba mantener la calma para lidiar con la situación de la mejor forma posible. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Fernando, mirando a Carlos y Miguel. Tenemos que estarlo, respondió Carlos con firmeza. Necesitamos respuestas. Miguel asintió, sosteniendo la mano de su padre. Vamos a hacer esto juntos. Cuando entraron en casa, encontraron a Carmen sentada en la sala de estar, tejiendo, como si nada estuviera fuera de lo común. Levantó los ojos al ver entrar a Fernando, acompañado de Carlos y Miguel. Su expresión rápidamente se transformó en una máscara de desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carmen con un tono áspero. Carlos respiró hondo. Carmen, necesitamos hablar sobre algo muy serio. Este es Fernando Fernández, mi hermano gemelo. Descubrimos la verdad sobre nuestra separación. Carmen se levantó abruptamente, dejando caer el tejido de sus manos. ¿De qué estás hablando, Carlos? No sé nada sobre eso. Fernando dio un paso adelante. Sabemos que fuimos separados al nacer, Carmen. Y queremos saber por qué. Carmen miró a los tres con una expresión de desdén antes de finalmente hablar. ¿Quieren la verdad? Muy bien. Quería ser madre, pero no podía quedar embarazada. Cuando supe que una mujer estaba teniendo gemelos, vi la oportunidad perfecta. Tomé a Carlos y lo crié como mi hijo. Carlos sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Carmen. ¿Nos separaste porque querías ser madre? ¿Sin pensar en las consecuencias, en el dolor que eso causaría? Carmen se encogió de hombros, sin remordimiento. Hice lo que tenía que hacer. Y después del accidente, te convertiste en una carga, Carlos. Nunca quise que supieras sobre Fernando porque pensé que no haría diferencia. Pero aquí estamos. Miguel, con lágrimas en los ojos, se acercó a Carmen. No tienes idea de cuánto nos lastimaste. Podríamos haber tenido una vida diferente, una familia completa. Carmen miró a Miguel, impasible. La vida es dura, niño. Carlos lo sabía. Hice lo que creía correcto para mí. Fernando, lleno de indignación, intervino. Tu egoísmo destruyó nuestras vidas. Pero eso termina hoy. Ya no tienes poder sobre nosotros. Carmen cruzó los brazos, desafiante. ¿Y qué van a hacer? ¿Denunciarme? Buena suerte con eso. Carlos respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Vamos a seguir adelante, Carmen. Sin ti.
Con esas palabras, salieron de la casa, dejando a Carmen sola con su amargura. Carlos, Fernando y Miguel sintieron un peso levantarse de sus hombros. El pasado había sido enfrentado, y ahora podían comenzar a sanar las heridas. Gracias por estar a mi lado, dijo Carlos, abrazando a Fernando y Miguel. Ahora podemos realmente comenzar una nueva vida. Sí, podemos, respondió Fernando, decidido. Y lo haremos juntos. Miguel sonrió, sintiendo una nueva esperanza florecer. Somos una familia, y nada nos separará de nuevo. Después del enfrentamiento con Carmen, Fernando, Carlos y Miguel sabían que algo más debía hacerse. La injusticia cometida por Carmen no podía quedar impune. Fernando, aún indignado, decidió que era hora de buscar justicia legal. Al día siguiente, Fernando llevó a Carlos y Miguel a un renombrado bufete de abogados. Fueron recibidos por un abogado experimentado, el doctor Ramírez, quien los escuchó atentamente mientras Fernando relataba toda la historia, desde la separación de los gemelos hasta el reciente enfrentamiento con Carmen. Esto es una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de su familia, dijo el doctor Ramírez, después de escuchar la historia. Carmen debe ser responsabilizada por sus acciones. Podemos presentar una demanda contra ella, y basándonos en las pruebas y testimonios, creo que tenemos un caso sólido. Carlos, aunque reticente, sabía que esto era necesario. Ella causó mucho dolor a todos nosotros. Si esto es lo que necesitamos hacer para garantizar que no lastime a nadie más, entonces estoy de acuerdo. Fernando asintió. Vamos a proceder. Queremos justicia. En los días siguientes, se inició el proceso. Carmen fue formalmente acusada y se emitió una orden de arresto. Cuando la policía llegó a la casa de Carlos y Miguel, Carmen estaba completamente desprevenida. Esto es un absurdo. No pueden hacerme esto, gritaba Carmen mientras los policías la esposaban. Carlos, con una expresión firme, miró directamente a Carmen. Has causado tanto sufrimiento, Carmen. Esto no puede ser ignorado. Con lágrimas en los ojos, Carmen finalmente mostró un atisbo de arrepentimiento. Solo quería ser madre, Carlos. Cometí un error terrible. Por favor, perdóname. Carlos sintió una ola de emociones encontradas, pero sabía que debía ser fuerte. Tomaste decisiones que destruyeron vidas. Espero que algún día realmente entiendas lo que has hecho. Mientras la policía se llevaba a Carmen, Fernando puso una mano en el hombro de Carlos. Hiciste lo correcto, hermano. Ella debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Miguel, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Tal vez ahora podamos realmente empezar a sanar. Fernando miró a ambos con determinación. Sí, y lo haremos juntos. Superaremos esto como una familia. Los días que siguieron fueron de reflexión y reconstrucción. Carlos y Miguel, con el apoyo de Fernando, comenzaron a planear un futuro diferente, lejos de las sombras del pasado. La justicia finalmente había sido hecha, y aunque el dolor nunca desaparecería completamente, había una nueva esperanza. Esa noche, sentados en la sala de estar del hotel de Fernando, Carlos, Fernando y Miguel compartieron un momento de paz y unión. Era el comienzo de una nueva era para ellos, una era de verdad, justicia y, sobre todo, amor. Con la detención de Carmen, un nuevo capítulo comenzó en la vida de Carlos y Miguel. Aunque aún estaban conmocionados por los eventos recientes, había una sensación palpable de alivio y esperanza en el aire. Fernando, decidido a ayudar a su recién descubierta familia, estaba listo para ofrecer todo el apoyo necesario. Una mañana soleada, Fernando llevó a Carlos y Miguel a uno de sus hoteles más prestigiosos. Era un edificio majestuoso, con una arquitectura elegante y moderna. Fernando se detuvo frente al hotel y se volvió hacia Carlos con una sonrisa. Carlos, quiero que tengas una nueva oportunidad. Este hotel será tuyo para que lo gestiones y, eventualmente, lo poseas. Quiero que reconstruyas tu vida aquí, con todo el apoyo que necesites, dijo Fernando. Carlos quedó atónito. Fernando, esto es, mucho más de lo que podría imaginar. No sé cómo agradecerte.
Fernando puso su mano en el hombro de su hermano. No necesitas agradecerme. Somos hermanos, y los hermanos se ayudan. Quiero que tú y Miguel tengan una vida mejor, y esto es solo el comienzo. Miguel, con los ojos brillando de alegría, miró el imponente edificio. Papá, esto es increíble. Vamos a poder empezar de nuevo de verdad. Fernando entonces condujo a Carlos y Miguel por el hotel, presentándolos a los empleados y mostrando cada detalle del funcionamiento del lugar. Carlos, que siempre había sido un hombre trabajador, rápidamente comenzó a absorber toda la información, sintiendo una nueva llama de propósito y determinación encenderse dentro de él. Los días siguientes fueron de intenso aprendizaje para Carlos. Se dedicó con ahínco a entender todas las facetas de la gestión del hotel, desde la administración hasta la atención al cliente. Con la orientación de Fernando y el apoyo de un equipo dedicado, Carlos empezó a sentirse cada vez más confiado en su nueva función. Mientras tanto, la relación entre los hermanos se fortalecía. Fernando y Carlos pasaban horas conversando, compartiendo historias de sus vidas y sueños para el futuro. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva pieza del rompecabezas que completaba la historia de sus vidas separadas. Miguel también encontró su lugar en el hotel. Con su espíritu alegre y disposición para ayudar, comenzó a asistir en las áreas de atención, rápidamente convirtiéndose en querido por todos. Era como si él y Carlos finalmente hubieran encontrado un hogar, un lugar donde podían crecer y prosperar. Una tarde tranquila, mientras Carlos observaba el movimiento en el vestíbulo del hotel, Fernando se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes, hermano?, preguntó Fernando, con una sonrisa acogedora. Carlos miró a su alrededor, absorbiendo la vibrante atmósfera del hotel. Me siento vivo de nuevo. Este lugar me ha dado una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Y todo es gracias a ti. Fernando sacudió la cabeza. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Carlos. Solo te di una oportunidad para mostrarlo. Estoy orgulloso de ti. Carlos sonrió, sintiendo un cálido consuelo en su pecho. Gracias, Fernando. Vamos a construir algo grandioso aquí, juntos. Mientras el sol se ponía, bañando la ciudad en una luz dorada, Carlos, Fernando y Miguel se reunieron en la terraza del hotel, contemplando el horizonte. Era el inicio de una nueva era, una era de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero con la fuerza de la familia y la determinación que los unía, estaban listos para cualquier cosa que el futuro les deparara. El día de la mudanza finalmente llegó. Carlos y Miguel, con la ayuda de Fernando, estaban listos para dejar la casa modesta donde vivieron tantas dificultades y mudarse a la grandiosa mansión de Fernando. Mientras empacaban sus pocas pertenencias, la emoción se mezclaba con la nostalgia y los fantasmas del pasado. La mansión de Fernando era un verdadero palacio, situada en un barrio exclusivo, rodeada de jardines exuberantes y árboles centenarios. Al llegar, Carlos y Miguel fueron recibidos por empleados amables que les ayudaron a llevar las cajas adentro. Bienvenidos a su nueva casa, dijo Fernando con una sonrisa cálida. Espero que se sientan a gusto aquí. Miguel, maravillado con la grandiosidad del lugar, corrió por los pasillos anchos y elegantes, explorando cada rincón. Esto es increíble, papá. Mira este lugar, exclamó, con los ojos brillando de alegría. Carlos sonrió, pero su mirada era más contemplativa. Es realmente un sueño, Fernando. Pero, al mismo tiempo, parece tan distante de nuestra realidad anterior. Fernando puso la mano en el hombro de Carlos. Lo entiendo, hermano. La adaptación puede ser difícil, pero estoy aquí para ayudar en todo lo que necesites. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. En los primeros días, Carlos y Miguel se dedicaron a conocer su nueva casa. La mansión era inmensa, con numerosos cuartos, salas de estar decoradas con refinamiento, una cocina gourmet, una biblioteca llena de libros raros y un jardín espectacular con una piscina. Era un verdadero paraíso, pero la adaptación no fue fácil. Carlos, acostumbrado a la simplicidad y la lucha diaria, se sentía fuera de lugar en medio de tanto lujo. Cada objeto caro y cada detalle sofisticado le recordaban una vida que nunca había tenido.
A pesar de la comodidad, había momentos en los que se sentía agobiado por los recuerdos del pasado y la responsabilidad de adaptarse a una nueva realidad. Miguel, aunque encantado con la nueva casa, también enfrentaba sus desafíos. La escuela privada a la que Fernando lo había inscrito era diferente a todo lo que conocía. Sus compañeros, acostumbrados al lujo y la facilidad, a menudo no comprendían la historia de vida de Miguel. Él extrañaba la simplicidad de su vida anterior y a los amigos que había dejado atrás. Una noche, mientras paseaba solo por los jardines de la mansión, Carlos encontró a Miguel sentado en un banco, mirando pensativo las estrellas. ¿Estás bien, querido?, le preguntó, sentándose a su lado. Miguel suspiró. Me encanta esta nueva casa, papá. Pero a veces me siento tan fuera de lugar. Todo aquí es tan diferente. Carlos abrazó a su hijo, comprendiendo profundamente sus sentimientos. Yo también me siento así, Miguel. Pero recuerda, estamos juntos en esto. Y tenemos a Fernando a nuestro lado. Él nos ha dado una oportunidad increíble, y debemos hacer lo mejor para adaptarnos. Miguel asintió, sintiéndose un poco reconfortado. Tienes razón. Superaremos esto juntos. Con el paso de las semanas, la vida en la mansión comenzó a volverse más familiar. Carlos se involucró cada vez más en la administración del hotel, encontrando un nuevo propósito en su trabajo. Fernando siempre estaba presente, ofreciendo apoyo y orientación. Miguel, por su parte, comenzó a hacer nuevos amigos en la escuela y a destacarse académicamente. A pesar de los desafíos de la adaptación, la nueva vida en la mansión también trajo momentos de alegría y unión. Las noches se llenaban de conversaciones alrededor de la mesa del comedor, risas compartidas y planes para el futuro. Un día, mientras caminaba por el jardín con Fernando, Carlos se detuvo y miró a su alrededor, absorbiendo la belleza del lugar. Fernando, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, dijo Carlos, con sinceridad. Fernando sonrió. No necesitas agradecerme, Carlos. Somos una familia, y eso es lo que importa. Estoy feliz de poder compartir mi vida con ustedes. Carlos sintió una ola de gratitud y esperanza. Sí, somos una familia. Y con eso, podemos enfrentar cualquier cosa. Los días de adaptación a la nueva vida estuvieron llenos de muchos desafíos, pero también con la promesa de nuevas oportunidades. Una de esas promesas estaba a punto de cumplirse de una manera que Carlos nunca imaginó. Fernando había organizado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana tranquila, mientras desayunaban en la amplia cocina de la mansión, Fernando entró en la sala con una sonrisa enigmática en el rostro. Carlos, Miguel, tengo una sorpresa para ustedes hoy. Quiero que vengan conmigo. Alguien muy especial está esperando para conocerlos, dijo Fernando, su voz llena de expectativa. Carlos y Miguel intercambiaron miradas curiosas, pero siguieron a Fernando sin cuestionar. Subieron al coche y condujeron un tiempo hasta llegar a una casa acogedora en un barrio tranquilo. Fernando estacionó y miró a Carlos con un brillo en los ojos. Carlos, es hora de que conozcas a nuestra madre biológica, María, dijo Fernando suavemente. El corazón de Carlos se aceleró. Nunca imaginó que este día llegaría. Bajaron del coche y caminaron hasta la puerta de la casa. Fernando tocó el timbre y, en pocos segundos, la puerta se abrió para revelar a una mujer de apariencia cálida y gentil. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Carlos. Carlos, mi hijo, susurró María, su voz quebrada por la emoción. Carlos, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. Mamá, es tan bueno finalmente conocerte. María acarició el rostro de Carlos, las lágrimas corriendo libremente. Siempre supe que algún día nos volveríamos a encontrar. Te extrañé todos los días. Miguel, emocionado, observaba la escena con una sonrisa. Fernando se unió al abrazo, completando el momento de reunión familiar. Se sentaron en la sala de estar acogedora de María, donde ella comenzó a contar su historia. Cuando los tuve, estaba sola y vulnerable. En el hospital, me dijeron que uno de ustedes no había sobrevivido. Estaba devastada, pero en el fondo de mi corazón, siempre supe que no era verdad.
Sabía que mi otro hijo estaba vivo en algún lugar. María explicó cómo, años después, descubrió que Carmen había tomado a Carlos. Te busqué, Carlos. Hice todo para encontrarte, pero parecía imposible. Pero la esperanza de reencontrarte nunca desapareció. Carlos sostuvo la mano de su madre, sintiendo una conexión profunda. Mamá, tuvimos vidas difíciles, pero ahora estamos juntos. Eso es lo que importa. Fernando asintió. Vamos a recuperar el tiempo perdido, como una verdadera familia. Los días siguientes se dedicaron a fortalecer estos nuevos lazos. Carlos, María y Fernando pasaron horas juntos, compartiendo historias, riendo y llorando. Miguel también se acercó a María, encontrando en ella una figura materna amorosa que había perdido tan temprano. Una tarde soleada, todos se reunieron en el jardín de la mansión de Fernando. Estaban rodeados de flores y árboles, con el suave sonido de los pájaros de fondo. Este es el comienzo de algo nuevo, dijo María, mirando a sus hijos y a Miguel. Una nueva oportunidad para todos nosotros. Carlos sonrió, sintiendo una paz interior que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Sí, mamá. Somos una familia de nuevo. Y vamos a disfrutar cada momento. Fernando, con una mirada de determinación, agregó, no importa cuánto tiempo hayamos perdido. Lo que importa es que estamos juntos ahora. Miguel, sosteniendo las manos de Carlos y María, sintió una profunda sensación de pertenencia. Tenemos un futuro brillante por delante. Juntos, como una familia. Mientras el sol se ponía, lanzando un brillo dorado sobre ellos, Carlos, María, Fernando y Miguel sabían que estaban comenzando un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, reconciliación y esperanza. El viaje había sido difícil, pero finalmente estaban donde siempre pertenecieron, juntos.